Buenas noches, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien. Pues aquí estamos y espero que pues sí puedan entrar todos los del grupo. En relación a su módulo de administración, de contabilidad administrativa, pues yo he elegido este tema que es muy importante, que es el presupuesto de efectivo. Es una actividad que viene para esta semana, ¿no? Entonces, precisamente por eso elegí este tema para que puedan, pues, apoyarlos en realizar su actividad, ¿sí? El presupuesto efectivo no es otra cosa más que plasmar de dónde viene el recurso y hacia dónde se fue y qué es lo que pasó en el transcurso de un periodo, ¿sí? Por ejemplo, un mes o un año o varios meses, ¿sí? Vamos a ver cuánto ingresó en la empresa, cómo ingresó, las ventas que se obtuvieron, lo que se obtuvo de efectivo, y un total de ingresos, lo que se va a considerar. Pero también vamos a tener en qué gastamos, como ya les comenté hace un momento, en qué gastamos ese recurso o esos ingresos que se obtuvieron. ¿En qué los gastamos? Pues en adquirir materiales y si nos dedicamos a la fabricación y venta de productos, pues vamos a comprar de todos los insumos que se requieren para la fabricación del producto, o sea, en todos los costos. ¿Y qué más gastamos? Bueno, también en cubrir compromisos que se tienen con antelación, lo que se tiene pendiente de cubrir para este mes es lo que se va a gastar también. ¿En qué más gastamos? Pues en todo lo ahora sí que vale el pleonasmo, en todos los gastos que se tienen en la empresa, llámese agua, luz, teléfono, celulares, am, los sueldos tan importantes, las prestaciones que se tienen, el aseo, implementos, que los mantenimientos de equipo, de las máquinas, de los vehículos y, ay, no, quien trabaja en una empresa debe de saber que es un sinfín de gastos los que se tienen en una empresa. Son demasiados los gastos, definitivamente sí. Y pues en eso es lo que se va a gastar, es en lo que se va a utilizar el dinero que entra en la empresa. A veces podemos ver que los empresarios nomás ven que entra el dinero y así como entra, así se va. Así se va porque de inmediato lo utilizan. De hecho, ya están esperando cobrar para, pues ahora sí que para pagar. En realidad, muchas de las empresas así están, viviendo al día. Ahorita, a excepción de algunas cuantas empresas, la mayoría de las empresas están viviendo al día, en donde ingreso que entra, ingreso que ya está comprometido para pagarle a un proveedor, para pagarle a un acreedor, para pagar los sueldos, a veces hasta malamente, sueldos atrasados y cosas de esas. Y como les comentaba, tantos gastos que se tienen en una empresa, de verdad es terrible todo eso, o sea, es la realidad, ¿sí? Entonces, esperemos que toda esta situación mejore y las empresas de verdad puedan obtener ciertos, pues, utilidades, que tengan sus excedentes para que puedan seguir trabajando bonito. ¿No han visto ustedes tantas empresas que abren con tanto entusiasmo los dueños y empiezan a trabajar
y al paso del tiempo empiezan a ver que los ingresos no solventan todos los gastos que tiene la empresa. Desafortunadamente tienen que llegar a cerrar porque no hay de otro y tienen que cerrar porque no alcanzan todo lo que llega para efecto de cubrir con todo lo que hay para los gastos, ¿sí? Y ahí ya no hay de otra. Se pueden esperar unos meses, un tiempo, para ver si mejora la situación, pero ya de repente ya se ve que no mejora y ya después de un tiempo se tiene que tomar la decisión de, de cerrar y de privarse pues de ese negocio, ¿sí? Pero bueno, así es la situación y así estamos viviendo. Bien, les voy a presentar un ejemplo para irselos comentando paso por paso cómo se realiza este presupuesto de efectivo. Les repito que no es otra cosa más que saber de dónde viene el dinero, todo lo que ingresa, ¿sí? Y a dónde se fue. Ahora sí que luego a veces muchos empresarios no se dan cuenta de los gastos, se dan cuenta de los ingresos y están considerando que sí hay mucho ingreso y que hay mucho dinero en el banco y a la hora de la hora empiezan a pedir cuentas y pues cuál, si ya se utilizó, ¿sí? Pero bueno, pues así es la cosa. ¿Por qué creen que hay tanta situación de la evasión fiscal? Y andan cazando a esas empresas que trabajan con capitales que vienen de situaciones dudosas, ¿sí? No, en una empresa no puede aparecer un recurso así nomás de la noche a la mañana y no puede aparecer un recurso así como por arte de magia y aparte no puede aparecer un recurso de montos muy altos sin haber una justificación, ¿sí? Entonces, una empresa no puede tener eso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ya sea el día el banco, hace la denuncia ante el SAT y el SAT va y visita a esa empresa a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó y de dónde obtuvo ese recurso que tienen en el banco? Por ejemplo, el llamado lavado de dinero, ¿sí? En donde empresas que se prestan pues para ello les depositan millones de pesos y eso pues no hay justificación para ello, porque pues no se sabe ni de dónde llegó ni nada y no pueden a la hora no pueden justificar ese dinero, ¿sí? Y aparte, otra que la empresa a la cual le llega ese recurso ni siquiera en un año puede obtener ese recurso, o sea que, bueno, por ningún lado no hay forma. Y claro que si hacen eso van a tener problemas, así pues sí está pesado. Bien, voy a compartir una pantalla para ver este presupuesto de efectivo. A ver, espero que ya se vea. Aquí me va a avisar el programita. Me va a avisar cuando ya se está compartiendo. Ya se está compartiendo. Bien, este presupuesto se debe de empezar por cierta información. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de resultados donde nos están manejando las ventas, el margen de contribución,
la utilidad de operación y la utilidad del ejercicio, ¿sí? Nos la dan como para un semestre, un primer semestre, un segundo semestre, tercer semestre y cuarto. O sea, vamos a tener 4 periodos para manejar ellos, ¿sí? Entonces, claro que debemos de partir de algo, si no, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? De ninguna manera, ¿verdad? Por eso aquí nosotros arrancamos y después de aquí ya empezamos, nos empiezan a dar todas las especificaciones y todos los datos con los cuales debemos de trabajar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos indica que las ventas se hacen con un 20% de enganche y 80% de crédito para liquidarse en el siguiente trimestre. Y entonces es como debemos de trabajar los ingresos. Vamos a tener un 20% en efectivo y un 80% a crédito. Y ese 80% se va a cobrar hasta el trimestre siguiente, ¿sí? Entonces es cosa que debemos de considerar para efecto de la cobranza y aparte los ingresos que se tienen propios de ese trimestre, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado en las especificaciones que nos dan para empezar a trabajar. Y también nos hablan, dice, para fines del ejercicio se considera constante en los 3 meses, o sea, constante en cuanto al 20% de las ventas va a ser efectivo y el 80% a crédito. El costo de ventas es variable en 40%. La mercancía comprada se paga al trimestre siguiente y los inventarios se consideran constantes. Los costos de operación se forman de un 10% de comisiones sobre ventas, una depreciación de 600 pesos trimestrales. El costo no es desembolsable y el resto son gastos desembolsables en el mismo periodo. Finalmente, lo que es la depreciación, pues sí viene siendo pues un gasto, pero no es así como que se vaya a desembolsar ese dinero, no, pero sí se debe considerar como no. Y luego también nos informan del ISR que se paga el próximo trimestre y la PTU del año siguiente. Y en el segundo trimestre se pagará la PTU del año anterior, que ascendió a 500 pesos. En junio vence un documento por pagar de 2,000 pesos, o sea, ya nos siguen dando datos con los cuales debemos de trabajar este presupuesto de efectivo. Las ventas del último trimestre del año anterior fueron de 18,750. El ISR del trimestre anterior fue de 2,800. En septiembre vence un documento por cobrar de 3,000 pesos. El saldo inicial de efectivo es de 1,500 y se fija un mínimo de 5,000 pesos para cada año. Si excede esta cantidad, se invertirá y si falta, se tramitará un préstamo. Bien, ya después de que nos dieron toda la información con la cual vamos a trabajar, empezamos entonces con los ingresos, ¿sí? Empezamos ya a trabajar lo que es el presupuesto de efectivo. Vuelvo a repetir que debemos de partir de algo y ahorita ya vimos de qué partimos, ¿sí? Ya vimos que partimos de toda la información monetaria o numérica y luego de todas las indicaciones que nos están dando, ¿sí? Para efecto de nosotros poder hacer nuestro presupuesto de efectivo. Entonces ya empezamos a manejar los ingresos. Los ingresos para el primer trimestre tenemos 12,000. Para el segundo 9,000, para el tercero 6,000, para el cuarto 15,000. Ya sabemos que va a ser un 20% del efectivo y ahí se tienen las cantidades que se recibirán en efectivo, ¿sí?
Muy bien. Continuamos. Ventas de crédito del año actual. Vamos a estos 12,000, le vamos a descontar el 20% que ya lo tenemos calculado y ya nos va a dar las ventas a crédito que quedan pendientes. La primera para cobrarse en el siguiente trimestre y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Y ya continuamos con los egresos. Ya calculamos los ingresos a crédito y los ingresos en efectivo. Ahora nos vamos con los egresos. Y aquí tenemos los egresos del pago de la mercancía del último trimestre. Son 18,750 por el 40%, 7,500. Y pago de comisión sobre ventas. Nuevamente tenemos las ventas y el 10% se calcula por la comisión. Y aquí tenemos entonces, ya empezamos con las comisiones sobre las ventas, es lo que se va a pagar por la venta. Y luego tenemos costos de operación, calculando el primer dato con 12,000 por el 80%, es el costo de operación. Son los 9,600. Y aquí tenemos para el primer trimestre, segundo, y se tiene aquí entonces el resultado para de los costos de operación, 5,100. Permítame un momentito, un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí los costos de operación. Y luego tenemos lo que es el pago del impuesto sobre la renta. El cálculo se compone de ISR del 34% y la PTU del 10%. Acuérdense que siempre la PTU es el 10%. Para el primer trimestre, el 10%, el segundo, el tercero, y luego se calcula el impuesto sobre la renta. Y ya tenemos totales, del año anterior se pagan 2,800. Y en total se va a pagar 5,248. ¿Ok? Bien. Ya la cédula de que son los ingresos. Y tenemos un saldo inicial. Seguramente iniciamos con saldos por decir algo, en bancos, ¿verdad? Iniciamos con un saldo en bancos y tenemos, se le van a sumar los ingresos porque se suman. Y tenemos enganche de ventas para el primer trimestre, cobro de ventas a crédito, las que traemos atrasadas que se van a cobrar para este primer trimestre, y documentos por cobrar no tenemos y tenemos la suma de ingresos. ¿Ok? ¿Sí? Igual para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Recuerden que el saldo inicial, pues aquí no lo están sumando, solamente tenemos la suma de ingresos, que son el enganche de las ventas y las ventas a crédito. Ok. Y el saldo inicial se queda aparte. Esta es la elaboración de la cédula. Y aquí tenemos la cédula de egresos. Ya sabemos que para el primer trimestre se pagaron mercancías de 7,500, para el primer trimestre, comisiones 1,200, costos de operación 1,200,
Pago de impuestos 2.800 y un total de 12.700 de egresos del primer trimestre. Y así vamos a tener las mismas las cantidades para cada uno de los trimestres. Y al final se pueden sacar sumas, ¿sí? Se pueden sacar los totales, ¿ok? En el primer trimestre, como estamos viendo, no se tiene pago de reparto de utilidades porque como eso es en mayo, entonces se van a tener hasta el segundo trimestre. Hay un documento que se paga hasta el segundo trimestre y compra de equipo hasta el segundo trimestre. Y todos los demás, solamente en el segundo trimestre se tienen estos conceptos. En todos los demás se tienen los mismos, egresos. ¿Ok? Y tenemos una cédula que se le llama definitiva. ¿Ok? Aquí en este caso, ahora sí, como en la otra nada más era una cédula de ingresos, ahí no se le sumó lo que es ¿cómo se llama? El saldo inicial. En esta cédula, que ya es la definitiva y es la última, sí debemos de sumar el saldo inicial porque finalmente es un ingreso que ahí se tiene y se consideró para efecto de los gastos. Entonces, para el primer trimestre tenemos un saldo inicial de 1.500 unos ingresos que ya los jalamos de la cédula de ingresos de 17.400. Fíjense, acá lo traemos de ingresos, 17.400, ¿sí? Para el primer trimestre. Y tenemos un total de ingresos de 18.900. Luego, la suma de ingresos, traemos 12.700. Aquí está 12.700, que es de la cédula de egresos, 12.700. Y luego tenemos inversión, aquí sí hubo una inversión, ¿sí? Para efecto de que nos diera, aquí yo agregaría un renglón que dijera total de egresos, ¿sí? Total de egresos, y aquí nos sumarían 12.700 más 1.200, 13.900 menos 18 serían los 5.000. ¿Qué son los 5.000? Recuerden que según las indicaciones aquí nos están, de hecho aquí abajo nos está indicando que los saldos, a excepción del inicial, tanto los iniciales como los finales los quieren de 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, por eso aquí se pidió un préstamo, ¿sí? Un préstamo de 1.200 para efecto de que nos diera ese saldo de 5.000 pesos que queríamos como saldo final. Y también recuerden que el saldo final de un periodo va a ser el saldo inicial del siguiente periodo. Y empezamos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y aquí sí solicitamos un préstamo, o más bien hicimos una inversión de 2.780 para que nos dieran unos egresos de 20.000, perdón, nos da sí, para que nos dieran una suma de ingresos de 20.428. 20.000 menos 15 sí nos dan los 5. Entonces aquí tuvimos que hacer una inversión, pues, ¿sí? Mm, no, perdón, tuvimos que solicitar un préstamo para que entrara como ingreso y poder tener los suficientes ingresos que descontados con los egresos tuviéramos nuevamente el saldo final de los 5.000 pesos, y así se va a ir periodo con periodo, ¿sí? Y esta es la cédula definitiva, que es como debe de quedar. Vuelvo a repetir que yo sugiero que aquí
que agreguen una columna, perdón, un renglón para este total de egresos para facilitar, ¿verdad? Porque aquí dicen, ay, ¿de dónde sacaron los 5,000? Pues sí, si tenemos una suma de ingresos, también debemos de tener una suma de egresos y para facilitar más, tanto visualmente como numéricamente, facilitar las operaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que no es difícil hacer este presupuesto de efectivo, ¿sí? Y aquí se ve perfectamente cómo ingresó el recurso y en qué se gastó, ¿sí? Y lo que quisimos que nos quedara como saldo final y como inicio del siguiente periodo, como saldo inicial, ¿ok? ¿Sí? Espero que se haya entendido claramente. Este ejercicio ustedes lo tienen, precisamente por eso quise explicar este ejercicio para que pues lo tengan más claro y puedan ustedes realizar con los datos que les dan, pueden realizar el ejercicio. Básense en el ejercicio que tienen, que está muy sencillo, ¿sí? No está nada complicado, no tiene mayor ciencia, nada más que sí hay que tener cuidado de todas estas situaciones, ¿sí? Espero que sí se haya entendido y voy a dejar de compartir para concluir. Muy bien, jóvenes, pues qué pena que no hayan entrado a su reunión que finalmente era para ustedes. Para que ustedes pudieran, pues aquí aclarar dudas y que vieran bien, pues, de la situación de cómo se realizan las cosas, ¿sí? Me hubiera gustado muchísimo que hubieran asistido todos ustedes, pero bueno, sé que luego tienen sus trabajos y sus compromisos personales, pero bueno. Esta se las voy a dejar, en la sección de avisos, ahí se las voy a dejar por si alguien la quiere ver, ¿sí? Y ojalá que sí, para que, vean la forma en cómo se lleva a cabo este presupuesto y que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Bueno, muy bien, jóvenes, pues yo me despido. Recuerden que estoy para apoyarles. Comuníquense conmigo. Yo les dejé un número de celular ahí en la sección de avisos y o si no, comuníquense mediante el correo institucional, ¿sí? No correo personal, institucional, por favor, ¿sí? Bueno, muy bien, jóvenes, buenas noches y pues estamos en contacto y pues sigan trabajando fuerte, fuerte. Todos estos temas son muy, muy importantes para ustedes, para su desarrollo profesional y bueno, aprovechenlo al máximo. Muy bien, buenas noches, bye.